Hoy tengo el agrado de poder decirte de que Dios te ama, de que Dios te conoce, sabe tu nombre, tu apellido, cómo estás, cómo te sentís, sabe cuáles son tus alegrías y tus motivos de felicidad y sabe también tus penas, tus dolores y tus motivos de tristeza. A veces nosotros pensamos que Dios está como demasiado lejos para prestarme atención y otras veces siento que soy muy poco para que Dios me preste atención a mí. Yo quiero cancelar esa mentira y quiero decirte que Dios te ama y te ama de una manera tan grande que Él mismo ha decidido acercarse al mundo. Él se ha acercado al mundo por medio de su Hijo, el Señor Jesús, quien demostró el amor y sufrió en una cruz por cada uno de nosotros. Un día Pedro, discípulo de Jesús, ¿te acordás? Estaba hablando acerca de esto, del amor de Dios, del acercamiento de Dios en Jesús y de la obra del Señor Jesús. Y cuando estaba contando esto, dijo en un texto que está ahí, yo estaba leyendo recientemente, Hechos, capítulo 3, verso 19, este texto tan extraordinario. Dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados todos los pecados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio o tiempos de alegría. Déjame que te cuente este texto tan importante y que lo puedas entender. Hay una palabra que aparece ahí que es convertirse, que parece como una palabra muy religiosa, pero no, ¿sabés que esa palabra conversión se usaba para los pueblos, para protección de los pueblos? Era cuando el pueblo iba a ser invadido, se escuchaban como unas campanas o hacían señales de humo de diferentes historias o momentos históricos y la gente sabía que debía convertirse. ¿Qué era eso? Era correr del lugar donde estaba hacia los refugios que la ciudad tenía para poder cuidarse del invasor. Esa es la misma palabra que está utilizando Pedro acá en este contexto. Convertirse quiere decir correr, ir rápidamente del lugar donde estoy, cómo me sienta, con las emociones que estoy, cómo me sienta de quebrado y de roto, correr a un lugar seguro para no sentir más daño, y ese lugar es el lugar donde está Jesús. Eso es algo voluntario, eso es algo que lo hacemos nosotros, no es algo que Dios lo pueda hacer por nosotros, es algo que nosotros debemos hacerlo si queremos sentirnos convertidos o protegidos por esa presencia de Dios. Mira, cuando yo era pibe nosotros jugábamos acá, por lo menos en Argentina, a un juego que se llamaba La Mancha. La idea era que había muchos chicos corriendo por distintos lados. Había un lugar que le llamábamos casa, que obviamente no era una casa, era un palo o era una columna o era algo que lo identificábamos como casa. Y había alguien que era el de la mancha, que si te tocaba quedabas afuera del juego. El juego consistía en correr desesperadamente por cualquier lugar, evitar que el de la mancha te toque y pudiésemos llegar ahí a esa columna o a ese poste que era la casa, y cuando llegábamos, si no te había tocado a nadie, te aferrabas y decías casa. Y aunque el de la mancha te tocase en ese momento, sabía que no te podía hacer nada porque vos estabas refugiado en ese lugar. Eso es lo que quiere decir convertirse. Correr desesperadamente del lugar donde estemos, apostarnos en la casa que es la presencia de Dios en nosotros y gritar fuerte, casa, acá estoy seguro. Y ya sé que en este lugar, por más que la mancha me quiera tocar, no me va a hacer nada. Hay una segunda palabra que aparece ahí que es arrepentirse. Esta es una palabra realmente muy profunda, porque no habla simplemente de un concepto de pecado, sino que habla un concepto de ubicación, de cuál es la ubicación del Señor Jesús y cuál es la ubicación de los seres humanos como pecadores. ¿Vos te acordás cuando Pilatos estuvo ahí delante de Jesús y la gente que lo estaba juzgando? La gente sabía que Jesús no tenía nada para ser juzgado porque era santo. Pilatos se había dado cuenta que Jesús no había hecho nada y como quería él eludir esta situación, usó una estrategia humana. Dijo, tráiganme a Barrabás, que sí era un ladrón, era un tramposo, vaya a saber la cantidad de pecado que ha tenido este Barrabás.
como para poder decir, bueno, a ver, la gente va a comparar a Jesús con Barrabás y va a decir, bueno, acusen a Barrabás. Pero en ese momento histórico se dio lo inverso a lo que Pilatos pensaba. La gente estaba ahí entre Jesús y Barrabás e inmediatamente dijo, crucifiquen a Jesús y no a Barrabás. Esto parece una locura de cualquier punto de vista que uno lo piense, y más si alguno de los que estuvo ahí sufrió en primera persona los desprecios de Barrabás. Ahora, ¿por qué la gente dijo eso? ¿Te lo pensaste alguna vez? Es decir, ¿por qué eligió a Barrabás que a Jesús? Y bueno, yo te voy a explicar el por qué. Porque es mucho más sencillo entender el pecado de Barrabás que la santidad de Jesús. Claro, mira, nosotros a Barrabás lo podemos señalar y podemos decir tantas cosas sujeto a los castigos que él tenía, ¿no? Si era asesino, podemos decir que era asesino. Si era un abusador, podríamos decir que era un abusador. Pero tranquilamente Barrabás nos puede decir y mirar a nosotros y decir, pero ¿ustedes de qué me dicen? Ustedes no son mentirosos, no son tramposos, no son engañadores, no miran lo que no tienen que mirar, no toman lo que no tienen que tomar, no tienen envidia, no tienen bronca, no están enojados con las personas, no hay con algunos que no se saludan. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cualquiera de estas balanzas, decimos, bueno, no quiero justificar el pecado de nadie, pero sí me siento en esa banca de pecador. En vez, cuando nosotros vemos a Jesús, nosotros nos damos cuenta que nosotros podemos ser buenos, que podemos ser amables, que podemos ser generosos, que podemos hablar la mayoría de las veces con buenas palabras, que podemos entender y hacer buenas obras por las personas, pero cuando nos queremos comparar con la santidad de Jesús, nos damos cuenta que ser buenos no alcanza. Y es por eso que en cuestión de ubicación estamos mucho más cerca de Barrabás que de la santidad del Señor Jesús. Ahí es donde aparece la importancia de esta palabra. Convertirse es darse cuenta que no hay mejor lugar que estar que en la casa de Jesús. Si hay que correr de cualquier lugar como esté y entrar y decir, casa, acá estoy. Pero arrepentirse nos hace dar cuenta de que nosotros, por más buenos que seamos, no alcanza. Y que hay cosas en nuestra vida que no están bien. A esas cosas pueden ser juzgables por la humanidad. Y algunas no. Tal vez para la calle sea que esté bien, pero para Dios es pecado. Y ahí nos comparamos con esa santidad de Jesús y entonces no tenemos otra que arrepentirnos y decir, Señor, perdóname porque estoy lejos de tu santidad y mi pecado te llevó a ese madero al cual vos padeciste. Entonces, cuando uno entiende esto de la conversión y entiende esto de arrepentirse, entonces puede entender esta tercera expresión que es que Él lava los pecados. ¿Qué es esto de lavar los pecados? O borra los pecados, como dice la Biblia textualmente. ¿Qué es borrar los pecados? Si yo digo hoy borrar, me viene a mí a la mente, no sé, el primario, el secundario, la facultad, escribir con lápiz y una goma y borro y de repente tengo otra vez la hoja limpia, aunque queda marcada. Pero ¿qué es esto en la época de Jesús, donde también estuvo Pedro? Bueno, en la época de Jesús, mirá qué interesante, para escribir usaban papiros, no eran tan fáciles de encontrar los papiros como hoy encontramos los papeles en cualquier librería, así que los papiros de ellos eran reutilizables. Para escribir utilizaban tintas que no tenían ácido, entonces esas tintas no quedaban grabadas en el papel como pasa con nosotros, en las hojas que hoy tenemos. Entonces ellos escribían en un papiro y cuando lo usaban, pero cuando eso escrito, ese discurso ya no tenía más interés, venían con un trapo húmedo, un estilo esponja, y lo borraban literalmente, a tal punto que la tinta se iba y el papel quedaba otra vez limpio para poder volver a ser reutilizado. Esa figura de borrar los pecados es la figura que
Dios nos está proponiendo a nosotros. Para todo aquel que corre hacia Él y que se arrepiente, la obra del Señor Jesús tiene poder para borrar nuestros pecados. Todas esas cosas que nos alejaban de Dios, por la obra de Jesús, son borradas. Y por eso es que podemos estar cerca de Dios, porque el Señor borra cada uno de nuestros pecados. Y lo más lindo de esto es que cuando el Señor viene y borra nuestros pecados, a nosotros nos pueden quedar esas marcas de las cosas malas que hicimos, porque la vida es una sola y la vida tiene sus consecuencias. Pero delante de la presencia de Dios, la cosa está borrada. Nuestro papel está en blanco y lo deja así para que otra vez lo podamos volver a escribir, pero ahora con tinta y pluma de Dios en nosotros, para ver qué es lo que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que Dios te propone. Cuando corremos a Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados por la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz, Él viene y borra nuestra maldad. Y dice que Dios borra y se olvida. Esta palabra que utiliza de olvidar, que está en Hebreos, quiere decir un olvido pleno, completo, como que no se puede acordar las cosas que nosotros hicimos. Cuando eso sucede, pasa en nuestra vida algo milagroso. Viene a nosotros un tiempo de refrigerio. Es decir, esa mochila pesada que nos costaba a nosotros vivirla, transitarla, esa culpa, esa dificultad para vivir, esa sensación de que nada está bien, eso de que tengo algo que me carga, que no puedo ser plenamente feliz, que me siento solo, que no tengo compañía, todo eso que vive en el bagaje de nuestra vida, cuando viene esto que el Señor nos lava, entonces en nosotros aparece un tiempo de refrigerio. ¿Qué quiere decir esto? Es sentirnos aliviados. La mochila de nuestro pecado y de nuestro pasado ha quedado a un lado. El Señor la ha tomado. Y la promesa bíblica es que ese tiempo de refrigerio se produce porque el Espíritu de Dios viene a vivir a un lugar nuevo, a un corazón limpio, para poder empezar a escribir nuevas historias. Hoy, en este día que me estás escuchando, quiero decirte de que Dios te mira atentamente y que te ha rodeado durante todo este tiempo para que escuches este mensaje. El mensaje es un mensaje claro. Hoy Dios nos llama a correr a su presencia. Cuando corremos nos damos cuenta que necesitamos arrepentirnos de las cosas que hicimos mal. El Señor viene y por su obra en la cruz limpia, borra nuestros pecados, deja a un costado la mochila de esos pecados que nos alejan de Dios y de repente lo imposible se hace real. El Espíritu de Dios viene a nosotros para vivir un tiempo de refrigerio. En este día quiero decirte que si estás corriendo a Dios del lugar donde estés corriendo, si te sentís roto y quebrado en la vida, empezá a correr y decirle al Señor: me arrepiento, perdóname, entra en mi corazón, quiero tener un corazón borrado de malas cosas y empezar a escribir con vos una historia nueva. Entra en mi vida y te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Sabes qué? Ese Dios que se acercó en Jesús, hoy si hiciste esta oración, está tan cerca tuyo que lo vas a poder sentir en tu propia vida. Dios te bendiga muy ricamente.